Bienvenidas, bienvenidos. Como ya comentaron mis compañeros, estamos muy contentos de que todos estén aquí y sobre todo nuestros invitados que hayan podido venir, darse este tiempo, este espacio, porque sabemos que todos tenemos muchas ocupaciones, pero que están comprometidos con su trabajo, con poder compartirlo con todas ustedes y con todos ustedes. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Quisiera comentar un poquito cómo va a ser la dinámica. Les damos más o menos 30 minutos, 40 minutos para su presentación y posteriormente pasamos a las preguntas, a los comentarios, a las observaciones. La idea es que todos puedan hacerlas, que se sientan como en su casa, a gusto, conversando, porque para eso es este diálogo, para establecer una reflexión colectiva y podernos ir con algo que a todos nos interese y nos sea de utilidad para lo que hacemos cada uno en sus diferentes espacios. Teníamos en el programa de invitada a la doctora Griselda Hernández. Ella lamentablemente tuvo un problema familiar. La acompañamos desde aquí y pues lamentamos que no pueda estar. Entonces pues le damos la palabra al doctor Felipe Evia de la Jara. Él es antropólogo de la Universidad de Chile, maestro y doctor en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Tiene un postdoctorado en Ciencia Política por el Centro de Estudios brasileño de Análisis de Planeamiento en Brasil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y tiene como áreas de trabajo y construcción de conocimiento la antropología política, la antropología de la educación. Cuenta con muchas publicaciones en su haber. Destacamos un libro que ojalá puedan tener acceso a él, y ahorita le preguntamos peticiones, protestas y participación, patrones de relación, sociedad-gobierno en la educación básica en Veracruz a comienzos del siglo XXI, que es una publicación del CIESAS, seguramente ahí lo podemos encontrar, se lo recomendamos mucho. Y bueno, algunos otros que él quiera compartirnos. Línea de investigaciones de antropología y estudios políticos, y su proyecto actual, del cual nos va a hablar en este momento con el título de la ponencia Medición Independiente de Aprendizajes, es justamente este proyecto conocido como MIA, desde el cual se pretende generar conocimiento útil para incrementar la participación de la sociedad civil en la educación en México y fortalecer las capacidades de padres de familia y organizaciones civiles en el control y vigilancia de la educación, y de esto nos va a hablar en este momento. Y bueno, fue merecedor con este proyecto al Premio de Investigación 2015 en Ciencias Sociales que otorga la Academia Mexicana de la Ciencia. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, gracias, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí. No, pues muchísimas gracias a la Academia de Gestión Social por invitarme. Realmente es muy emocionante venir aquí. Yo hace tiempo que no venía para acá, además. En algún momento, hace años, fui profesor también de la facultad. También de este mismo curso, por cierto. Entonces espero que vuelva a darse la situación en algún futuro cercano. Bueno, a mí, digamos, la idea de esta ponencia originalmente tenía que ver con la idea de plantear, bueno, qué hacemos en un proyecto que se llama MIA, y digamos, ponerse el cassette y decirle lo que les digo a todo el mundo cada vez que presento el proyecto MIA. Pero viendo cómo, conversando con los colegas, era más interesante ir pensando como en los bastidores, ¿no? O sea, les voy a mostrar el proyecto, pero les voy a mostrar detrás cómo la planeación y la investigación social está sustentando ciertas decisiones que estamos tomando en el proyecto para ver si nos vamos por aquí o por allá, y cómo podemos utilizar la información que generamos y que es generada por este proyecto para mejorar política pública, en este caso la política educativa, ¿no? Entonces, voy a estar hablando así como con dos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no tanto así, pero digamos con dos voces, con una voz como más oficial y contándoles cómo va el proyecto, pero con otra voz, con notas a pie de página, digamos, explicándoles, hoy intentando enfatizar qué áreas de la planeación y dónde nos ha costado más y dónde nos ha costado menos en esa parte, ¿no? Entonces,
En primer lugar, ¿quiénes somos? ¿No? MIA es un proyecto que es la misión independiente de aprendizaje, por eso el nombre, digamos, es muy original en su acrónimo, pero es un proyecto de investigación-acción que estamos desarrollando CIESAS, la Universidad Veracruzana y decenas de organizaciones, sobre todo del sureste mexicano, ¿no? Nosotros específicamente con la Universidad Veracruzana trabajamos con muchas instituciones, pero con quien más cercanamente trabajamos es con los institutos de investigaciones de la educación, con la Facultad de Pedagogía y con la Facultad de Psicología, ¿no? Nosotros nos encantaría añadir a ese pequeño grupo y núcleo de trabajo. La Facultad de Sociología está muy interesados en poder trabajar también con la Facultad de Sociología, y nosotros trabajamos en todo el sureste mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o cuál es nuestra misión? Nuestra misión es mejorar los aprendizajes, mejorar la educación y los aprendizajes básicos por medio de la innovación, el trabajo colaborativo y la participación ciudadana. Entonces, este es un proyecto que intenta mezclar, o que intenta trabajar juntos, temas de participación con temas de educación, ¿no? Entonces, ¿dónde se juntan y qué se pueden hacer en común, ¿no? Tradicionalmente, esa unión entre participación y educación ha estado muy limitada, muy trabajada en términos de trabajar en las escuelas, los órganos de participación escolar, ¿no? Entonces los consejos escolares de participación social, o las asociaciones padre-familia, o los patronatos de las prepas, ¿no? Pero más allá de la escuela, digamos, hay un montón de actividad, de acción social que se está llevando a cabo, y la idea entonces es vincular, por un lado, toda esta energía social con mejorar la educación de manera innovadora, de manera diferente, ¿no? Ese es más o menos como la misión que nosotros tenemos. Como es un problema de investigación, nosotros identificamos y definimos el problema de investigación y el problema en general de investigación como existen bajos niveles de aprendizaje en general en el sureste mexicano, ¿no? O sea, los niños van a la escuela, una enorme mayoría de los niños de primaria van a la escuela, ¿no? En secundaria, según los datos del INE, alrededor del 87-90% están yendo a la secundaria, bajan mucho en la preparatoria y bajan mucho en el preescolar. Pero a pesar de eso los niños están yendo, pero lo que nos dicen las cifras es que no están aprendiendo lo suficiente en la escuela, lo esperado de la escuela, ni siquiera lo esperado, no están aprendiendo realmente lo mínimo que todos nosotros como papás, como sociedad, esperaríamos que la escuela tendría que estar resolviendo esa problemática, ¿no? Y esto, entre muchísimos temas, nosotros identificamos tres problemas, tres causas que están asociadas a estos bajos niveles de aprendizaje. En primer lugar, nosotros creemos, y hay mucha evidencia al respecto, que muestra un acceso limitado de innovaciones efectivas, ¿no? O sea, nosotros más allá de la escuela, más allá de ir de 8 a 12, de recibir clases con el maestro, más allá de eso, existe poco acceso de los veracruzanos, de los niños veracruzanos en general, del sureste, pero los veracruzanos en particular, a pensar otras formas de enseñar y de aprender, ¿no? Entonces hay muchísimas innovaciones que por un lado no se llevan a cabo. Ustedes pueden ir a la Facultad de Pedagogía y pueden ir a la biblioteca y van a encontrar una enorme bibliografía sobre innovaciones educativas para mejorar las fracciones de cuarto primaria, ¿no? Cómo mejorar la lectura en el curso de sexto A de la escuela Díaz Mirón, ¿no? Pueden ir a la facultad de la UPN, pueden ir a la normal y van a encontrar que hay muchas innovaciones, pero que entonces no tienen acceso los estudiantes veracruzanos a esas innovaciones. Llegan al aula y les enseñan casi igual como les enseñaron a los maestros, que fue casi igual como les enseñaron a los abuelos, y ahí entonces hemos tenido poca diversidad en las formas de incorporar innovaciones educativas en el contexto escolar. Una segunda problemática que nosotros identificamos es que las evaluaciones no se usan para el cambio educativo, ¿no? Y esto, quien ha seguido algo el tema por ejemplo, ahorita que estamos en época electoral y cuando uno está escuchando qué proponen, cuál es la discusión electoral sobre el tema educativo, se reduce a un plebiscito si sí o no a la reforma educativa, y la reforma educativa se limita a si los profesores tienen que ser evaluados y si esa evaluación tiene que tener consecuencias o no, ¿no? Pero todo ese sistema de evaluación millonario y gigantesco que hemos creado en estos años, hasta ahora no genera recomendaciones suficientes y necesarias para decirle al maestro, para decirle al papá, oye, para decirle al niño, lo que hay que hacer es A, B y C para poder entonces lograr que tú aprendas lo que todos nosotros creemos que es necesario que tú aprendas, ¿no? A ser buen ciudadano, a cuidar el medio ambiente, a saber leer y escribir, a saber sumar y restar, etc., ¿no? Entonces las evaluaciones van por un lado
y la práctica educativa por otro lado, ¿no? Y no se reúnen realmente esas evaluaciones. Y en tercer lugar, nosotros creemos que existe, a pesar de que hay un creciente interés por la innovación educativa, en estos temas específicos tenemos poca investigación científica y basada en evidencia. Por ejemplo, queremos saber si las investigaciones que hicieron nuestros colegas de la normal para mejorar las fracciones funcionan o no funcionan. Queremos saber si eso hay una evaluación, de impacto o algo. No hay, ¿no? Queremos saber si la biblioteca, los libros del rincón se utilizan. No sabemos, ¿no? Entonces, queremos saber si, cuáles son los efectos de las evaluaciones en las dinámicas escolares al interior del aula. No hay investigación al respecto. Entonces, falta mucha investigación que nos oriente a tomar decisiones, ¿no? Y ahí entonces, pues de nuevo, los sociólogos, los cientistas sociales, tenemos ahí una voz necesaria de poder hablar respecto a esto, y en particular en el tema de la sociología de la educación, no solo, digamos, desde la investigación educativa más propiamente pedagógica, sino también desde entender estas relaciones sociales que se cruzan en el tema educativo, ¿no? De ahí que los tres objetivos que tenemos como proyecto son, por un lado, expandir los usos de las evaluaciones educativas alternativas. Entonces, nosotros creemos que hay poca relación entre evaluación y cambio, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos decir, bueno, pensemos en otra forma de evaluar, en formas alternativas, en formas diferentes de evaluar. Segundo, ampliemos el acceso a los niños a innovaciones que realmente mejoran los aprendizajes, ¿no? O sea, si los niños tienen poco acceso, veamos entonces cómo hacer para que los niños tengan más acceso a esas innovaciones educativas. Y en tercer lugar, y ahí también eso le gusta mucho a Leslie y a la productividad de qué sé yo, pues produzcamos entonces conocimiento útil, ¿no? O sea, dediquemos un rato de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a sistematizar, evaluar, explicar, a entender de los errores, a aprender de lo que hicimos mal, etc., ¿no? Entonces los tres objetivos son esos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? MIA tiene dos grandes áreas, un área de evaluación, ¿no?, educativa, participativa, que vamos a ver ahorita, y un área de intervenciones educativas. O sea, no solo, ya que encontramos las malas noticias que les voy a dar ahora respecto a los resultados de aprendizaje, diseñamos algunas cosas que nos permitan pensar, bueno, cómo cambiamos esa realidad, ¿no? En la parte de evaluación, nosotros hemos aplicado ya en diferentes estados de la República esta medición, a diferencia de las mediciones que hace el INEGI, que hace PISA, que hace la MENA, que hace la Secretaría de Educación Pública, no se realizan en las escuelas, sino que se realizan en los hogares. Y no las realizan personal pagado por la Secretaría de Educación, sino que las realizan ciudadanos voluntarios, gente que le interesa, estudiantes en su mayoría de los casos, que se interesa en decir, oye, a mí me interesa hacer algo por la educación, ¿qué puedo hacer? No, tienes que ir a este barrio, tienes que entrevistar a 15 hogares, y tienes que entrevistar a todos los niños entre 5 y 16 años de esos hogares, saber si los niños saben leer y si saben hacer operaciones matemáticas básicas, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Hemos seguido entre 2014 y 2016, entrevistamos a más de 16.000 niños por medio de este sistema en todo el sureste mexicano, en más de 224 municipios de Veracruz, de Puebla, de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche y de Tabasco, y con la participación de casi 2.000 voluntarios, ¿no? O sea, casi 2.000 personas que nos nos donaron 8 horas para capacitarse y un día de trabajo como para ir a hacer las encuestas y levantar las encuestas, ¿no? Entonces también, entre paréntesis, mucho interés de los estudiantes. Nosotros este año no vamos a abrir el proceso aquí en Veracruz, lo vamos a abrir en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo, pero posiblemente el próximo año sí lo abramos en Veracruz. Entonces también estaremos, si alguien está interesado en ser voluntario y ver cómo aprende y cómo se trabaja realmente en una investigación de campo, en campo, ¿no? Vamos a estar aquí tocando puertas seguramente en la facultad el próximo año. Ahora, cuando nosotros decimos que lo que queremos es saber si los niños saben leer y saben hacer operaciones matemáticas básicas, nosotros lo que realmente queremos saber es el suelo, o sea, lo mínimo que nosotros esperamos que un niño que va a la escuela en México termine aprendiendo, ¿no? Este es el instrumento que nosotros aplicamos. Nosotros le pedimos a los niños que lean en voz alta las sílabas. ¿Sí se alcanza a leer algo? Sí, ¿no? Si puede leer 2 sílabas en voz alta, le pedimos que lea la palabra. Si puede leer 2 palabras en voz alta, la que él quiera, le pedimos que nos lea el enunciado. Si el niño puede leer los 2 enunciados, le pedimos que lea la historia de Juanito en este caso.
Y si lee bien la historia en voz alta, nosotros le pedimos entonces que nos responda una pregunta que tiene una complejidad de segundo de primaria. O sea, según la currícula mexicana, cualquier niño, ¿quién tiene hermanitos o sobrinos o primos en primaria? Levante la mano. Ah, bueno, ya varios, ¿no? Más de la mitad. Entonces, nosotros esperamos que según la currícula mexicana, cualquier niño de segundo o tercero de primaria tendrá que leer esto. Digamos, sin tanto problema. Un niño de preescolar a lo mejor pues no. Y un niño de tercero de secundaria o primero de bachillerato no tendría que tener tanto problema en leer esto, ¿no? Eso es lo que nosotros esperaríamos. Pues los resultados para Veracruz son los siguientes, ¿no? Nosotros encontramos en el caso de lectura que todavía en sexto de primaria, o sea, niños que han pasado 6 años yendo a la escuela, el 10% todavía tiene dificultades para leer en voz alta esa historia de Juanito, ¿no? Y el 22% de los chicos de sexto de primaria no pueden responder esa pregunta de comprensión diferencial, ¿no? Entonces, vamos viendo que en tercero de primaria, por ejemplo, solo el 68% pudo leer la historia y solo el 57% pudo responder la pregunta de comprensión diferencial. Los datos son solo de la historia y de la comprensión. Nosotros vamos viendo que en sexto de primaria ya la mayoría de los niños pueden leer sílabas o palabras o enunciados, pero todavía les cuesta a un porcentaje no menor leer una historia y a un porcentaje también importante comprender o responder una pregunta de comprensión diferencial, y eso se va llevando inclusive hasta la preparatoria. O sea, chicos de 16 años que nosotros todavía entrevistamos, un 5%, un 4% de esos chicos todavía tenían problemas para responder una pregunta de comprensión diferencial, ¿no? De segundo primaria, no estamos preguntando lo que correspondería a 15 o 16 años, ¿no? Entonces, claro, cuando llegan a la universidad, aquí los colegas no me dejarán mentir, ¿no? Tenemos muchos problemas de comprensión lectora entre los estudiantes. Cuando llegan los posgrados, también tenemos que tomar ahí clases y propedéuticos y clases de regularización, etcétera, porque venimos arrastrando problemas de comprensión lectora, ¿no? Ahora, en matemáticas la cosa se pone aún más complicada, ¿no? Les pedimos a los niños que lean 2 cantidades, o sea, que identifiquen cantidades numéricas, ¿no? De 2 dígitos. Si pueden identificar 2, que resuelvan 2 sumas. Si ustedes pueden ver, son sumas con acarreo o con llevada, no sé cómo le dicen aquí. Llevar. ¿Llevada? ¿Sí? O sea, que tienen que ahí sumar 1, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Sí. Intentando, ¿no? ¿Cómo era? Sin el celular, ¿cómo se hacían las sumas? Hoy es con transformaciones de acarreo. Ah, con transformación. Transformas unidades en decenas. Como técnico, entonces, con transformación. Y le pedimos también que resuelvan dos restas, también con transformación. Segundo, nivel de segundo de primaria de nuevo, curricularmente, ¿no? O sea, cualquier niño de tercero de primaria tendría que estar resolviendo estas sumas y estas restas, porque ahí lleva 2 años sumando y restando, ¿no? Cualquier niño de sexto de primaria no tendría que tener problemas en esto, ¿no? De hecho, ya la currícula deja de ver las sumas a partir de cuarto de primaria. O sea, ya se asume que ya el niño suma hasta 4 o 5 dígitos y vamos a otra cosa, ¿no? Perdón. Sí, siguen siendo 2 realmente. Bueno, luego venía esta. Son 2. Ah, Sí. ya me acuerdo. Ahí, perdón. Luego vienen divisiones, o sea, le pedimos a los niños que puedan dividir, y luego que utilizan esas divisiones en un problema matemático que requiere 2 operaciones simples, ¿no? O sea, que sume y que multiplique, o que reste y que... ¿no? Nivel de cuarto de primaria. O sea, nosotros esperamos que un niño de sexto de primaria no tenga problemas en resolver esto. Nosotros esperamos que un niño de tercero de secundaria no tenga problemas en resolver esto. ¿Cuáles son los resultados? ¿No? En matemáticas, casi 1 de 3 niños no pudo resolver las restas. O sea, se equivocaba en las restas y no podía pasar entonces a la división, ¿no? Y solo el 32% de los niños de sexto de primaria resuelven ese problema. Pero eso ustedes van viendo en secundaria, todavía hay un porcentaje importante, casi el 20%, el 18%, de chavos que se equivocan en las restas, ¿no? Y menos de la mitad pudo resolver la división, el problema, perdón. Y todavía en preparatoria, de nuevo, un 13%, o sea, un porcentaje importante de chavos que ya están en preparatoria, que ya pasaron a CONALEP, o sea, que ya están pensando en la universidad,
y que todavía les ponen unas restas con acarreo y todavía se equivocan en llevar la resta. ¿Qué es lo que dicen muchos maestros cuando están llevando álgebra, por ejemplo? No, pues el problema no es que el niño entiende la lógica o puede entender la lógica, pero se equivoca en la operación. Y eso se sigue acarreando pues, hasta que salen, hasta que egresan, y luego cuando uno va a un restaurante y pide, paga y le dan mal el cambio, y qué sé yo, todo eso tiene que ver de alguna forma con estos rezagos de aprendizaje fácil que nosotros denominamos, ¿no? O sea, que los chavos no están aprendiendo realmente lo mínimo, lo indispensable para seguir aprendiendo. Nosotros no estamos preguntando aquí sobre ecuaciones cuadráticas, ni sobre álgebra, ni sobre geometría, sino realmente lo básico, lo que en inglés se llama numeracy, ¿no? O sea, que es como realmente las operaciones aritméticas mínimas que además se necesitan para seguir aprendiendo dentro y fuera de la escuela, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros diseñamos intervenciones educativas cortas, de 30 sesiones, de 20 sesiones, enfocadas específicamente a mejorar lectura y a mejorar matemáticas, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí lo que estamos intentando hacer es utilizar la evidencia que generamos por medio de estas encuestas para poder diseñar entonces innovaciones educativas. Nuestras innovaciones educativas no pretenden que si un niño de sexto, no pretenden regularizar a un niño de sexto que tiene que estar en divisiones o en fracciones y llevarlo desde que no sabe nada hasta ya sexto. Sino lo que pretendemos es que el niño que se le olvidó o que en algún minuto le enseñaron a sumar y que después ya no más reforzó eso y no tiene automatizada esa función, que pueda entonces hacerla automática. O sea, eso, cuando uno le pide las tablas, uno se las sabe de memoria porque la mamá lo machacó lo suficiente como para saberse de memoria, automatizó el proceso. Lo que nosotros le pedimos, digamos que trabajamos en estas intervenciones, es que los niños puedan automatizar, en el caso de las matemáticas, esto y que puedan mejorar su lectura, que puedan perderle el desagrado a la lectura de las matemáticas por medio de estas intervenciones y entonces mejorar así sus niveles básicos de aprendizaje, ¿no? Estas intervenciones educativas nosotros las diseñamos y nosotros las manualizamos, o sea que generamos un manual que dice sesión por sesión qué es lo que tiene que hacer el voluntario, el facilitador que está llevando esto, el maestro, ¿no? Nosotros las probamos experimentalmente en zonas de Naolinco y en zonas de San Tuxtla, ¿no? O sea, nosotros lo que pedimos fue que medimos a los niños antes de que entraran a las intervenciones, pasaron 20 sesiones y les volvimos a aplicar el instrumento y vimos si había algún tipo de cambio, ¿no? Y para asegurarnos que ese cambio correspondía realmente a nuestras intervenciones y no correspondía a que tenían un super maestro o ¿no? Comieron vitaminas ¿no? y empezaron a hacer sinapsis, ¿no? Hicimos un grupo control, ¿no? En particular en los cursos de verano. Y ahí trabajamos, en esos pilotos trabajamos con casi 1.700 niños y con 42 facilitadores que fueron llevando a cabo estas innovaciones educativas. Para esto no se necesitaba ser maestro. Cualquier voluntario que tuviera la secundaria, la preparatoria terminada, que pudiera pasar por el examen de MIA y que tuviera ganas de hacerlo, podía ser voluntario, ¿no? De hecho, hoy día estamos buscando voluntarios. Si aquí hay gente interesada que quiere hacer algún tipo de trabajo o de gestión o su servicio social nosotros estamos organizando en este minuto cursos de verano para llevar a cabo cursos de verano en zonas rurales y en zonas urbanas aquí en Jalapa para poder llevar a cabo estos grupos, ¿no? Y que también les sirve a ustedes como investigadores porque tienen que hacer pre y post y entonces pueden servirles a ustedes para entender cómo se evalúa con sistemas de pre y post intervenciones sociales, en este caso educativas, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Nosotros, una vez que tenemos las medias, nosotros comparamos entonces cómo entraron los chicos y cómo salen y vemos si esas diferencias tienen diferencias significativas, son estadísticamente significativas. Aplicamos una serie de instrumentos estadísticos y vemos con bastante alegría que en efecto los chicos después de ir 30 sesiones a nuestros cursos de verano sí mejoran en 1 o en 2 niveles sus resultados de aprendizaje. O sea, chicos que no sabían leer, chicos que se les había olvidado o que no tenían práctica, que ya no los ponían en la escuela, después de 3 semanas de ponerlos a leer diario, claro que ya volvían a leer y volvían a tomar el ritmo, ¿no? Chavos que se atoraban con las restas, después de 3 semanas de estar agrupando y desagrupando, volvían ya entonces a poder restar, ¿no? O sea, acá ustedes nada más ven, estos son los resultados de pre-post, digamos, ¿no?
Arriba, la faja más oscura era como llegaron, ¿no? O sea, muchísimo, el 18% de nuestros niños llegaron sin ningún nivel de matemáticas, o sea, chicos de 5 o 6 años que no sabían identificar números, ¿no? O sea, que les ponían una cifra de 2 dígitos y los niños no sabían si era 11 o 25 o 31, ¿no? Y abajo, los poquitos que llegaban a resolver los problemas que estaban ya en un nivel de cuarto primario. Y después de las intervenciones, ustedes ven cómo disminuye el número de ninguno y aumenta de manera importante los chicos que pudieron resolver los problemas, ¿no? Entonces nosotros vamos notando que hay estas intervenciones que fueron hechas nada más en dos regiones rurales, bastante controladas, etcétera, pero que si se llevan a cabo y si los niños hacen las actividades y si los voluntarios llevan a cabo actividad tras actividad, sí se puede mejorar los aprendizajes fáciles. En corto tiempo, además, es lo que se llama en otros lados el aprendizaje acelerado, ¿no? En los cursos de verano de lectura nosotros también encontramos diferencias y en los cursos de matemáticas también encontramos diferencias. O sea, esto era cómo estaban los niños antes en general y esto es cómo salían después, ¿no? Entonces, realmente los niños lograron tener avances. ¿Qué aprendimos con eso? ¿No? Y nosotros nos llevamos dos grandes aprendizajes, ¿no? Como proyecto social. En primer lugar, el primer impacto del proyecto ha sido comprender que hay una energía social dispersa pero dispuesta a participar e involucrarse en mejorar la educación, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a las universidades, vamos a las localidades, hablamos con la gente municipal, hablamos con los maestros, hablamos con la Secretaría de Educación, hablamos con los colegas de las normales, hay un interés en decir, no, la cosa así no puede seguir, ¿no? Tenemos que hacer algo por la educación. La educación, no estamos contentos con lo que está pasando con la educación en México, pero no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces hay una energía social, pero está dispersa, no está clara, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta energía sí puede ser canalizada, ¿no? O sea, podemos llevarla realmente, esta energía social de ganas por cambiar las cosas, de involucrarse con nuestras comunidades, por hacer algo diferente, pero y para que sea canalizada se requiere estrategias muy directivas, ¿no? O sea, dar estrategias precisas, dar instrucciones precisas a las personas, invitarlas a participar explícitamente y usar métodos rigurosos en actividades donde los participantes también puedan aprender, ¿no? Entonces es muy importante entender de que no es decir, estás interesado en la educación, sí, qué bueno, ¿no? Sonríele a la educación, o dale un like por la educación. O sea, sí, pero ¿qué puedo hacer yo? Pues a mí lo que me interesa es hacer algo yo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? La idea es que si nosotros generamos entonces acciones, diseñamos acciones que permitan canalizar esa energía social, que permitan llevarla a cabo y que sea bien pensadas esas actividades, sí podemos tener resultados. Y ahí entonces la planeación y el interés, el diseño de las políticas tiene que ser muy bien pensado. Ahí ustedes como sociólogos o futuros sociólogos es importante que mantengan y que generen entonces esa capacidad, porque va a ser una capacidad que entre paréntesis el mercado les va a demandar, ¿no? O sea, yo lo que necesito después es gente que sepa hacer evaluaciones, ¿no? Y necesito que alguien sepa hacer evaluaciones, que sepa diseñar cartas descriptivas, que sepa entender la lógica de animación sociocultural. Esas son el tipo de demandas que yo como empleador requiero de sociólogos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ya con esto voy cerrando mi larga perorata. Nosotros queremos hacer dos trabajos nuevos, porque queremos avanzar en dos temas. En primer lugar, en cómo escalar estas innovaciones educativas. Ustedes se acuerdan que uno de los problemas que nosotros identificamos es que no hay suficiente acceso de los niños a estas innovaciones educativas. Nosotros ya tenemos una innovación que funciona, ya medimos que funcionaba, ¿no? Lo que queremos hacer ahora, entonces, ¿cómo no hacerla con 1.600, sino hacerla con 20.000, con 30.000, con 50.000, con 150.000, con 2 millones de niños, ¿no? Esa es la, digamos. No somos Pinky Cerebro, no tenemos cierta claridad que eso no lo vamos a hacer ahorita nosotros, pero sí, la idea es cómo escalar eso. Y nosotros tenemos la meta, es atender o intervenir por lo menos a 20.000 niños en 3 años aquí en esta región, ¿no? Y ahí principalmente con lo que estamos pensando es trabajar con municipios, ¿no? O sea, la idea es que el municipio, si bien no tiene funciones claras en términos educativos, ¿no? A diferencia de la Secretaría de Educación, etcétera, sí tiene manejo territorial y sí conoce bien el territorio, y además sí a diferencia de la Secretaría de Educación, sí tiene un manejo territorial más homogéneo, digamos. La Secretaría de Educación tiene un problema
que es tan grande y tan compleja que se organiza por sistemas. Ustedes saben, ¿no? Sistema federal, sistema estatal. Y cada sistema, bueno, son sostenimientos, ¿no? Y esos sostenimientos tienen niveles, ¿no? Niveles educativos, o sea, primaria, secundaria, y esos niveles educativos tienen sistemas, ¿no? O sea, la secundaria estatal, la telesecundaria, secundaria comunitaria, y primaria indígena, primaria general, y cada uno tiene una forma diferente de ordenar el territorio. Entonces, la supervisión o la zona escolar, por ejemplo, aquí en Jalapa, algunas escuelas que en esta zona corresponden a una supervisión, la secundaria corresponde a otra supervisión, los de la mañana no se conocen con el turno de la tarde, o apenas sí se conocen, entonces, y el municipio en cambio sí sabe que en esta colonia hay 3 escuelas, ahí está la universidad, etc. Entonces la idea es trabajar con ellos, haciendo que, llevando estas intervenciones a más gente, ¿no? Llevándolo a más niños, ese es el objetivo. Y el otra área de trabajo que estamos también trabajando, y también si ustedes están interesados en generar tesis de licenciatura, en desarrollar servicios sociales, también MIA tiene mucho interés en poder hacer vínculos con las universidades, es en generar evaluaciones alternativas en otros aprendizajes tan importantes como las matemáticas y como la lectura, ¿no? Nosotros en particular estamos trabajando y nos interesa con manejo de emoción, o sea, cómo los niños pueden identificar las emociones y cómo sobre esa identificación pueden controlarlas, entonces eso esperamos que pueda impactar de manera más efectiva sobre el acoso escolar, sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia escolar, etcétera, que haciendo programas como escuelas seguras, ¿no? Que no tienen tanto impacto y que no se ha medido el impacto, entonces no sabemos si realmente eso baja la sensación y no aumenta la sensación de inseguridad en las escuelas. De ciudadanía, que es un tema que también muy interesante para todos. Ustedes saben que el nuevo modelo educativo, la meta del nuevo modelo educativo que propone este gobierno, etcétera, no es sacar 550 puntos en PISA. Bueno, esa es la meta oculta, digamos, es lo que quisieran, digamos, ¿no? Pero realmente, si uno lee los documentos, la meta es contribuir a formar ciudadanos, ¿no? Entonces la educación en México tendría que ser medida y evaluada por qué tan buenos ciudadanos salen del sistema educativo mexicano. Uno va al INE y me dice, oiga, señores del INE, ustedes están evaluando, entonces ¿cómo vamos a hacer? No, nosotros evaluamos matemáticas y ciencias y biología, pero ciudadanía. Ahí entonces hay nuevas formas de evaluar, porque tenemos que pensar nuevas formas de evaluar. Autocuidado del cuerpo, ustedes saben, Veracruz, esto lo van a ver seguramente en otras mesas, tenemos una epidemia de obesidad y de sobrepeso, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con el autocuidado del cuerpo, con la capacidad de saber que, por ejemplo, las bebidas azucaradas hacen mal, ¿no? Entonces, y después de saber de eso, saber que uno tiene que controlar el insumo de bebidas azucaradas, que por más que nos guste la Coca-Cola, no podemos tomar Coca-Cola todos los días, ¿no? Porque eso nos hace mal, ¿no? Y eso tiene que ver con estos aprendizajes básicos que no están siendo medidos de ninguna forma. Y el cuarto tema es sustentabilidad ambiental, ¿no? O sea, entonces nosotros, ¿cómo podemos medir la sustentabilidad ambiental? ¿Cómo podemos medir los aprendizajes básicos respecto a eso? O sea, así como se acuerdan los de matemáticas, que es sumar, restar, y en la lectura se puede leer una palabra, un enunciado. Bueno, en sustentabilidad ambiental, ¿qué necesitaríamos saber? ¿Cuáles serían los aprendizajes básicos que cualquier mexicano tendría que saber? Cuidar el agua, no echar basura, separar la basura. ¿Cómo desechar la basura? Desechar la basura, utilizar auto compartido. ¿Cuáles serían los aprendizajes básicos que tendríamos que estar pensando nosotros? Y ahí de nuevo, hay muchísimo que platicar con todos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros lo que planteamos, y esta es la parte comercial, nosotros estamos invitando de nuevo, si hay estudiantes en lo particular, cuerpos académicos, áreas de la universidad que estén interesados en participar, trabajando en cualquiera de estas dos áreas, ¿no? Tanto de las innovaciones como en la parte de las nuevas evaluaciones, estamos con muchísimas ganas de poder trabajar en conjunto y la invitación concreta entonces es que ustedes puedan incluirse como facilitadores, nosotros capacitamos y acompañamos también esta parte de que se transforme en experiencia recepcional, o sea, por ejemplo, muchos de ustedes tienen que hacer tesis, y a lo mejor no saben muy bien en qué hacer la tesis en qué, pues ustedes pueden llevar un grupo de intervención, si son por ejemplo cualitativos, hacer una evaluación cualitativa de qué es lo que pasó en estos grupos, qué es lo que pasó con los papás, si los papás están de acuerdo o no, qué es lo que pasó con los maestros, si los maestros miraron reticentes y después con los grupos de intervención, etc. Y eso perfectamente pudiera llevarse a cabo
Nosotros tenemos también pensado un sistema de becas, muy escaso, pero un sistema de becas al fin, digamos, como para poder aportar y apoyar económicamente a los voluntarios que quieran participar en estas actividades, y mucha vinculación con estudiantes de otras instituciones públicas y privadas. Nosotros estamos trabajando con el municipio, entonces también, si por ejemplo es de interés en el área de gestión, saber, bueno, cómo funciona el municipio y qué sé yo, y la parte, la diferencia entre la subdirección de, bueno, la Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección de Educación, y qué hace cada una, etcétera. Si trabajan o si quieren hacer servicio social con nosotros, con mucho gusto podríamos nosotros también trabajar en esa área, ¿no? Bueno, como les digo, la meta para estas intervenciones para este año son pretenciosas, necesitamos mucha gente, entonces también están todos invitados, y pues cualquier información que necesiten, tanto de los resultados de las investigaciones como de las intervenciones, estamos en la página de internet mencionmia.org.mx, en el Facebook también lo pueden medir aprender o mía y venga a aparecer, digamos. Y nada más para terminar, como terminamos el lema de este proyecto, y es el que nos reúne finalmente, porque creemos que la educación es de todos, entonces la responsabilidad también es de todos, ¿no? La responsabilidad es mía. Muchas gracias y quedo listo. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, dejamos las preguntas en el final. Desde la parte, digamos, de la investigación, tenemos ahí un fuerte insumo para reflexionar la participación, la construcción de las políticas a partir de la base y una visión antropológica en el sentido de partir abajo hacia arriba. Y bueno, pues ahí tenemos mucho que pensar. Por el lado de la práctica cotidiana, la formación docente, tenemos al doctor Reinaldo Castillo Aguilar. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, también en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo. Tiene una especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y maestría en Educación por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe de Cuba, y maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Y doctorado en Educación por el Instituto Veracruzano de Educación Superior. Ha desempeñado diversos cargos institucionales. Destacamos que ha sido presidente de la Subcomisión de Regulación del Crecimiento de la Oferta Educativa en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, el COEPES, en Veracruz, y coordinador para el mejoramiento de las prácticas institucionales de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en Veracruz. Actualmente es docente de tiempo completo en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y miembro del Cuerpo Académico Diversidad Cultural e Igualdad de Género en la Educación Superior, coordinador del doctorado en Gestión Curricular en el Colegio de Veracruz, y su trabajo, digamos, su especialidad es la experiencia docente y la experiencia en el diseño curricular. Ha participado en el diseño curricular de programas académicos de licenciatura, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados de instituciones públicas y privadas de Veracruz y muchas otras cosas más. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a participar en este foro. De haber sabido que iban a invitar a Felipe, lo hubiera pensado, porque este tema particularmente le gusta mucho a Felipe. Me parece que lo hubiera hecho igual de interesante. Bueno, pues yo voy a hablar sobre un tema que parece como muy importante, y sobre todo en estos días, ¿no? Que en estos días, hoy justamente ayer, fue un día bastante agitado, perdón, el viernes fue un día bastante agitado en este país en relación con lo que está pasando justamente con esta política de formación inicial de profesores de educación básica. Quiero comentarles que yo estoy atrapado ahorita en dos fuegos, porque pues estoy en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y
doy clases ahí, atiendo un curso de la licenciatura en educación primaria, pero pues formo parte del equipo nacional que está haciendo el rediseño, ¿no? Entonces me cuesta mucho entiendo y asumo que el currículum es un proyecto político y que lo que hago yo allá en la Ciudad de México, con la de GESPE, directamente en uno de los equipos, pues por supuesto que tiene un impacto a nivel nacional, y pues llego aquí a mi institución y pues me veo así como, ¿y ahora qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿Desde dónde les digo? ¿No? Que lo que se está haciendo en México y cómo se está haciendo en México pueda tener algún sentido. Entonces, intentaré en mi participación el día de ahora. Es imposible ser neutral, es imposible que lo que uno hace no incida en alguno de los dos lados que están, por supuesto, en pugna, pero bueno, pues vamos a iniciar. Y pues vamos a iniciar con esto que yo llamaría como el punto de partida, ¿no? Y el punto de partida es que el problema de la formación de los profesores no es hoy un problema en México, no, es un problema central en el mundo, finalmente. Y que reconocemos de la mano lo que dice Julián, que esta situación de la formación de los docentes tiene el honor de ser simultáneamente el peor problema y la mejor solución en la educación. O sea, esta es la paradoja. Me parece que uno de los principales problemas que tiene el sistema educativo nacional justamente es de la formación inicial y continua de los docentes en este país. Y si le encontramos la fórmula, me parece que por ahí estaríamos encontrando muchísimas soluciones al problema. Quiero también hacer alguna acotación. Este tema, y a mí me queda particularmente claro, que no se puede hablar de formación inicial si no se le vincula con la formación continua. Entonces, es un poco ocioso separarlos, pero pues como se nos había dicho que teníamos muy poco tiempo, media hora, participar, aportar datos de los dos procesos de la formación básica, inicial y continua, pues resultaba un poco complicado. Miren, yo quisiera que hundiéramos así como buscáramos las raíces de este problema un poco en el pasado y pues no inmediato. Yo haría tres cortes aquí, tres arcos temporales, uno que iría desde la creación de la Secretaría de Educación Pública hasta 1940, diríamos a finales de la administración de Lázaro Cárdenas. Y curiosamente, en ese mismo año, desde el arranque de Ávila Camacho hasta el 84 y del 84 a la fecha. En esta primera, y como pues logran ver ahí en la lámina, son algunos datos, por supuesto, no intento no logro poner todo lo que uno quisiera en una diapositiva de estas, pero sí tendría que referirnos que pues justamente con la creación de la Secretaría de Educación Pública, una de las principales prioridades de la Secretaría y pues de Vasconcelos justamente fue pues la alfabetización. Había un país en ruinas relativamente, con tasas de analfabetismo altísimas, por supuesto, y con brechas en los diferentes estados. No era lo mismo lo que pasaba en el centro de la República, quizás un poco en el norte, que lo que pasaba en el sur y más para allá, ¿no? Y el segundo, pues justamente que tenía que ver con eso, pues fue la creación de esas escuelas normales rurales. Las escuelas normales no surgen allí, hay una buena cantidad de décadas atrás. Hablamos de que en 1886 se crea la escuela, lo que hoy conocemos como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. O sea, para cuando llega Vasconcelos a crear la Secretaría, ya existía la Normal Veracruzana y ya existía la Benemérita Escuela Normal de Maestros en la Ciudad de México. Y ya antes, a lo que ya en la historia conoceríamos como las escuelas normales modernas, porque antes ya este movimiento lancasteriano finalmente ya hacía esa actividad de formar docentes en el país. Entonces, estas escuelas normales rurales que le vienen a dar un fuerte impulso a la formación inicial de profesorado, pues bueno, se construyen bajo esta idea cercanas al pensamiento positivista y liberal de la época, y justamente recuperando las ideas pedagógicas progresistas de Justo Sierra, de Ignacio Manuel Altamirano y de Rebsamen. De ahí esa idea importante de ver al maestro como un agente de cambio social. Pues vean ahí la nota, lo que dice Justo Sierra justamente de lo que debe del papel del profesor, ¿no? Como ese que prepara sistemáticamente al niño
al ciudadano, iniciándolo en la religión de la patria, en el culto al deber cívico. Todo iba bastante bien, los profesores gozaban de una imagen importante, eran agentes de cambio, se convertían en líderes en las comunidades donde trabajaban, pero justamente en la década de los 40 esos profesores rurales, y no solo los rurales, sino los profesores urbanos, pasan de ser héroes a enemigos, y vean la expresión del entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, que dice allí que estarán fuera de la ley los maestros que hagan política. Exijo, dice, a los trabajadores de la enseñanza concretarse solo a sus labores docentes. Y justamente en este marco, pues ahí es donde se funda la Escuela Normal Superior de México, ahí es donde en uno de sus discursos inaugurales Jaime Torres Bodet, el primer Torres Bodet que conocemos como secretario de Educación, dice justamente que el docente debe ser un técnico de la educación. O sea, al margen, digo, en el marco de lo que ya había dicho el presidente de la República, de que estarán al margen de la ley, pues bueno, finalmente la función del docente dejó de ser considerado como ese agente de cambio social para convertirse en un técnico de la educación. Más adelante, diría, en una fórmula muy sencilla, casi que como encerraría el modelo de formación de docentes de don Jaime Torres Bodet, que dice que al ser un técnico de la enseñanza, pues el docente necesitaba una serie de reglas útiles y sencillas, algunas fórmulas fáciles de aprender y retener, ¿verdad?, para mejorar la técnica de lo que hacen, para dar consejos sobre salud física y moral, y más que nada con afecto y estimación. ¿Sí? Entonces, la figura, la imagen del profesorado, pues, por supuesto, sufre por ahí una serie de cambios muy interesantes. Ya en 1944 pues, se crea este Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que va a ofertar cursos por correspondencia en centros en donde los maestros se certificaban, lo que conocemos en la historia de las escuelas normales como la normal más grande del país, de donde han egresado o de donde egresaron miles y miles de profesores, y que por cierto, según estadísticas de la misma Secretaría, hoy en día cuando revisan, hay pocos estudios que revisan los perfiles, es decir, de dónde egresaron los profesores en servicio, y todavía tenemos profesores del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, obviamente de las últimas generaciones. Para que se den una idea de cómo estaba el asunto, para finales de esta década, es decir, finales de los 40, el 50% de los maestros en este país tenían solo estudios de primaria. El 19% estudios parciales de secundaria, el 19% eran egresados de las normales rurales y solo 12 eran egresados de escuelas normales del plan completo, lo que llamaríamos una escuela como la representan hoy en día. Esta situación de incorporar a la docencia a jóvenes con escasos estudios de primaria y secundaria, en Veracruz lo vivimos hasta por allá de la década de los 90. Seguimos habilitando docentes bajo el argumento de que a los que salían o egresaban de las instituciones o bien no eran suficientes o bien no querían irse a las comunidades rurales a realizar sus prácticas docentes. Y por muchos años Veracruz fue el cuarto estado del país que siguió habilitando jóvenes de bachillerato para ejercer la docencia en contextos rurales. De ahí en el 50 el asunto de la formación inicial de los profesores de educación básica, pues retomó un nuevo impulso con la creación de esta Junta Nacional de Educación Normal, que empezó a hacer un diagnóstico minucioso de los perfiles del personal docente y todo lo demás. Después, en el 71, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio se transformó en la Dirección General de Mejoramiento Profesional. Obviamente la política se fue, diríamos, sistematizando, la Secretaría de Educación Pública fue tomando más cartas en el asunto en esta situación de formación, y pues ya para el 78, que diríamos ya la parte moderna de esta situación de la formación de los profesores, se transformó, se creó la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Hoy en nuestros días
El área que ocupa esto se llama DGESPE, la conocemos como la DGESPE, y es la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la que ve todos estos asuntos. Yo me pararía, quería únicamente hacer alusión a lo que pasó desde la creación de la SEP y de cómo esta política se ha ido, ajustando a los tiempos y a las condiciones históricas de este país. Y yo usaría querría explicar, centrar mi participación en el margen de este gráfico. Miren, por un lado, arriba tenemos lo que sería la educación básica y abajo tenemos la educación normal. Y yo me pararía justamente como se paran muchos, incluyendo este último documento que acaba de sacar el INE sobre las escuelas normales, de reconocer a 1984 como un momento clave en la política de formación de profesores. ¿Qué pasa pues, en el 84? Finalmente en el 84 surgen una serie de reformas curriculares y de acciones que tienden a alinear la formación de los profesores con el modelo que se había implementado en la década de los 70, el 73, con la famosa reforma educativa, una reforma de fuerte calado que a la luz del tiempo muchos historiadores de la educación dicen que es una reforma que le dio grande al magisterio veracruzano y al magisterio nacional, una reforma que incorporó pues, toda esta perspectiva norteamericana de la tecnología educativa, con los fundamentos del conductismo, una reforma fuerte, muy fuerte, de gran calado, que a decir no la sostuvo el magisterio porque el magisterio, como ya habíamos visto, si para la década de los 50 el 50% eran profesores de educación primaria, pues construyes una política de formación inicial con lo último, lo novedoso que estaba vendiendo los Estados Unidos, América Latina, porque no solo se lo vendió a México, sino llegó al sur, ¿no? Había un movimiento por ahí, no al conductismo y no a esto, y justamente pues se instauró. En el 84 pues diríamos que es una parte interesante en la política de formación inicial de docentes, porque, reitero, regresa a formar, a replantear los planes de estudio de las escuelas normales para ponerla en sintonía con la reforma que se había echado a andar unos años, 11 años atrás, justamente, por una parte, y por la otra, porque es en el 84 cuando las escuelas normales dejan de recibir jóvenes egresados de la secundaria y se les pide como requisito de ingreso el bachillerato. Y en automático la política de la Secretaría de Educación Pública es inscribir a las escuelas normales en el circuito de las instituciones de educación superior. Pasaron muchas cosas interesantes ahí. La primera, pues es que en el 82, imagínense que en la generación 82, del 82 al 84, 82, 83, habían ingresado 320,000 y fracción de estudiantes al sistema de educación normal en el país. A raíz de la solicitud del bachillerato, se desplomó de 320,000 a 120,000, es decir, 200,000 estudiantes o aspirantes a ingresar al magisterio se perdieron en 2 años aproximadamente. Y pues de ahí se ha venido desplomando considerablemente la matrícula. Según el CIBEN, que es el sistema donde están todos los datos de las escuelas normales, si ustedes los consultan, en esta generación, en este periodo escolar 2017-2018, tenemos algo así como 92,000 alumnos, de 320 en el 82 a 92. Claro, todavía vamos a explicar que ahí pasó algo hace unos cuantos años con eso de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que le pegó otro golpe fuerte y pues, generó que muchos interesados en cursar los estudios de la educación normal ya nos acercaron con nosotros. Esto pasa justamente en 1984. Posteriormente viene otro detalle aquí muy interesante, que es el decreto de ley general de educación que considera a la educación secundaria como obligatoria para 1993. Estamos hablando ahora de una nueva, 20 años después de los 70, estamos hablando de la modernización educativa.
Y esto justamente, esta reforma de ley genera que los planes de estudio que se habían hecho previos al 84 pues otra vez vuelvan a quedar obsoletos. Sí, es muy fácil identificar cuál ha sido la política de formación inicial de profesores en el país. Está alineada justamente a las reformas que la educación básica va sufriendo, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, cambian los planes de estudio de educación básica en el 93 y en el 97, pues muy inmediatamente, lo más pronto posible, dirían las escuelas, la política de formación. En el 97 se rediseña la licenciatura en educación primaria, en el 99 la de preescolar y la de secundaria, en el 2002 la de educación física y en el 2004, es decir, 11 años después, la licenciatura en educación especial y las licenciaturas en educación primaria con enfoque intercultural bilingüe. 11 años de desfase, ¿sí? Es decir, las escuelas normales estaban formando profesores para un sistema, para un modelo de educación básica que ya no existía. Así nos la vamos a llevar. En el 2004 aparece otra cuestión interesante en la política educativa del país, que es el programa de educación preescolar. Para el 2004, que por cierto anuncia ya esto de las competencias. En el 2006 viene la reforma de educación secundaria y bachillerato, que no está aquí por no tratarse de la educación básica, y en el 2011 viene la reforma integral de educación básica. ¿Y qué pasa otra vez con las escuelas normales? Pues que los planes de estudio volvieron a quedar obsoletos. La lógica de siempre, no alcanzamos a estar sincronizados, dirían ellos, estamos desfasados los planes de formación de los profesores en las escuelas normales y lo que está pasando en la educación básica, que es justamente... Y para el 2012, bueno, se modifica, hay un diseño de la licenciatura en educación primaria y en educación preescolar, así como la de primaria y preescolar intercultural bilingüe. Hasta ahí la llevamos. Y hoy, de pronto, con este nuevo escenario, el nuevo modelo educativo 2018, las normales nuevamente se ven, las escuelas normales y la política de formación inicial de profesores se ve otra vez metida en este asunto. ¿Qué hacemos? Dice la política nacional. Y pues nada, viene ahora, estamos en la etapa de un rediseño curricular de las licenciaturas de formación docente. Las de 2012 de preescolar y primaria se están actualizando, y las de telesecundaria, especial y física se están rediseñando en términos de la Dirección General de Educación Superior, ¿sí? Para profesionales de la educación. Básicamente esta es la política que ha seguido el gobierno mexicano desde el 84 a este 2018. Es decir, muy sencillo. Parece que es lógicamente es un sistema, el sistema de formación inicial es un sistema tributario, ¿no? del otro, que de la política nacional más amplia, que tiene que ver justamente con la educación básica y con la educación media superior. Dice los diseñadores de la política, uno participa de pronto en nuestras mesas de trabajo, pero pues, nosotros coincidimos en esos espacios con funcionarios de tercero o cuarto nivel. Lógicamente ellos son compañeros de nosotros que fueron contratados de alguna escuela normal, fueron llevados de alguna entidad a formar parte de sus equipos de trabajo, y lógicamente uno les pregunta a ellos razones un poco más profundas, igual que nosotros las desconocemos, ¿no? Reitero, son funcionarios de tercero o cuarto nivel y ellos no saben las razones últimas de dichas reformas. Uno les cuestiona, tampoco están igual que nosotros, simple y sencillamente. El argumento ha sido que no solo se ha tratado de armonizar, la palabra sería armonizar, de alinear la formación inicial de los profesores con los requerimientos de la educación básica en el país, sino que también de paso pues se imprimen en cada uno de estos momentos algunas características deseables del magisterio que deben tener los docentes y que son propios de la época. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las reformas que se hicieron
en los 80s, en las escuelas normales, además de atender las necesidades de la educación básica, por supuesto que se trabajó mucho todo esto que tenía que ver con la tecnología educativa. Ese fue el sustento, ¿no? Nos enseñó al profesorado ¿cómo se llama? Se desarrollaron competencias para la planeación, para la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje y para la evaluación de los términos que la tecnología educativa norteamericana planteaba. Y pues con eso la política de formación inicial decía, estamos al día, estamos en este orden internacional del cual pues, diríamos México no podría escaparse, ahí lo estamos. Esta reforma en el 93 viene una segunda reforma muy fuerte de gran calado y justamente en el 93 nos deshacemos de todos estos rastros de la tecnología educativa, instauramos una nueva perspectiva, una nueva visión del asunto y le ponemos a la formación inicial el componente del constructivismo, todos los planteamientos del constructivismo y todo lo demás. Y la formación inicial, otra vez, va para allá. ¿Por qué? Porque pues, en la educación básica pues, de eso estábamos hablando, de estos enfoques y de esos planteamientos. Y lo que hace la educación normal justamente es recuperarlos. Es decir, no solo se alinea, sino que además de que se alinea, se va formando al docente en los términos de la teoría pedagógica, de la teoría sociológica, que está en ese momento dominante que está en el. Y bueno, pues quisiera comentar que esta situación no es propia de las escuelas formadoras de docentes, como le llamamos a las escuelas normales, a la pedagógica nacional, a los CAM. Parece que esta situación también pasó aquí en la Facultad de Pedagogía. Un servidor estudió por acá de la década de los 80s y justamente la formación que yo recibí fue una formación, ¿cómo se llama? La misma que estaban recibiendo los colegas de la normal en esa época. Digo, yo aquí aprendí a discutir y aprendí a trabajar con el enfoque de la tecnología educativa. Aquí me enseñaron a hacer pruebas objetivas, aquí me enseñaron a usar los aparatos tecnológicos de la época y demás, ¿no? En el constante, la profesionalización que uno tiene, producto de su formación continua, pues uno le va cambiando como el discurso. Al igual ya en servicio, llega la década de los 90 y pues nada, yo ya no tenía nada, yo no quería ser conductista, ahora quería tener el apellido de constructivista, que era lo que andaba circulando y demás. ¿Y qué pasa pues ahora en las reformas del 2011? En 2004 ya el preescolar incorpora la noción de competencias. El 2006 secundaria le llega con toda la noción de competencias, bachillerato también con todas las competencias. En el 2009 la primaria con el enfoque por competencias y en el 2011 se hace la reforma integral, que no es otra cosa más que articular todos estos movimientos de reforma que se habían hecho en la formación inicial. Y ahora, pues nada, ya el discurso es competencias. Competencias. Y no creo, yo, bueno, no solo no lo creo, lo afirmo porque he dado clases en la Facultad de Pedagogía y estamos trabajando en el mismo tema de las competencias. Y la universidad no tendría por qué alinearse en la formación de los pedagogos, ¿verdad? La Facultad de Pedagogía no tiene ninguna obligación de alinear sus enfoques a lo que está pasando en la educación básica, toda vez de que ya no está formando profesionales para el ejercicio de la docencia en un nivel específico como sería la educación básica. Las normales no tienen opción. Es la diferencia. Que si pedagogía ha querido ir a la lectura de los cambios y cambió el enfoque de la tecnología educativa por el constructivismo y ahora está metiendo esas ideas de las competencias y esta pedagogía eficientista y de más que luego se etiqueta, pues bueno, lo haga porque le interesa, pero a las normales no es que les interese, están obligadas a hacer. Entonces, me parece que es interesante ver justamente cómo la política de formación de profesores en este país ha estado justamente su centro, su razón de ser, su intención finalmente es formar los docentes que el sistema, que la educación básica requiere. Bajo esa perspectiva. Y en esa misma lógica diríamos que si le pegáramos la formación continua, pues ¿qué creen que la formación continua es igual? Es el mismo, los enfoques desde los cuales se está formando a los docentes en servicio, pues también pasó por estas etapas por las cuales ya nos habíamos referido.
A raíz de esta perspectiva, a mí me gustaría entonces entrarle que esta reforma del 73, esta reforma educativa del 73, que esa modernización educativa del 93 y que esa reforma integral de la educación del 2011, donde se articula 2004 preescolar, 2006 secundaria y 2009 primaria, y en el 2011 se hace ese ejercicio de integrarlas para que no se vean como bloques desconectados, pues ha tenido algunas constantes y algunas variables por ahí que me gustaría ver en términos de política pública. Hablaría yo en principio de la definición de la agenda. Es indiscutible que a casi 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la formación inicial de los docentes ha sido una de las prioridades de la política educativa. ¿Sale? Llámese agente de cambio social en las primeras décadas, llámese, técnico de los 40 a los 70, y el nuevo modelo, por cierto, el documento del nuevo modelo educativo, el capítulo que tiene que ver paranormales, dice que es un profesional de la docencia. Entonces, en este transcurrir de casi 100 años hablamos de tres perspectivas, ¿no? Un agente de cambio social, un técnico y un profesional de la docencia con las competencias específicas para el ejercicio de una práctica de calidad. ¿Sale? Que en la conformación de la agenda se han generado tensiones entre diferentes actores, es decir, en estos casi 100 años, pues bueno, ahí vemos la presencia de los organismos internacionales y nacionales, por supuesto. Ahí estaba la fuerte presión de los Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica, con la tecnología educativa. Se decía fuertemente que esto estaba inspirado en esa lógica y que pues seguimos. Hay, por supuesto, en la agenda en la construcción, en la definición de la agenda, pues la Comisión de Educación, los diputados, que son actores como muy importantes y que en cada uno de los momentos han jugado papeles importantes. Están las autoridades federales versus las autoridades locales, los secretarios, por supuesto. Lamentablemente en el 93 la Federación se reservó en la Ley General de Educación del 93, se reservó en el artículo 12, fracción segunda, decía que es competencia del Ejecutivo Federal el diseño de planes y programas de educación preescolar, primaria, secundaria y educación normal. Entonces, las autoridades locales poco pueden hacer eso, más que operar, garantizar las condiciones para la operación del servicio. Por supuesto, pues hay pugnas también y tensiones entre las escuelas normales y sus académicos. Hablamos de pronto del normalismo y pues me parece que yo no diría el normalismo como un bloque homogéneo, sino de normalismos, porque nosotros vemos las escuelas normales del norte. Si ustedes van a Tijuana, si ustedes van a Saltillo, van a Monterrey, esas normales tienen una perspectiva completamente diferente, ya no son herederas del pensamiento liberal de Repsamen. Y obviamente te vas a una normal de Oaxaca y de Chiapas y las cosas cambian, pero de manera considerable. Hay, por supuesto, también discrepancias entre el sindicato, entre el CENTE y la CENTE. La CENTE no quita el dedo del renglón, que estas reformas y que esta formación no es otra cosa más que la toyotización de la formación inicial de los profesores de educación básica, de intelectuales e investigadores, de medios de opinión, por supuesto, que participan. En el caso, en el ciclo de vida de la política, de lo que llamaríamos como el diseño ya, la toma de decisiones, pues se ha dicho al cansancio y se cuestiona fuertemente pues que no ha sido producto de evaluaciones. ¿Sale? En efecto, no sabemos cómo funcionaron los planes anteriores, cuando ya vienen los siguientes. Se dice que son producto de estas decisiones, son producto de las exigencias y presiones de organismos internacionales y no de las características de la sociedad mexicana.
¿Por qué competencias? ¿Por qué le tuvimos que entrar al negocio de las competencias? ¿Y por qué ahora el inglés tan fuertemente, que es uno de los temas que más problema ha generado, ¿no? Que más discusión ha generado? Y se sospecha pues, que no es otra cosa más que cumplir el capricho al exsecretario de Educación Pública, Nuño, de generar la República Bilingüe de la que tanto habló mientras fue secretario de Educación, ¿no? Que la definición de los para qué, del qué y del cómo son producto de consultas nacionales que son actos de legitimación política, es decir, eso ya estaba hecho, ya nada más es una consulta como para ganar legitimidad, ¿no? Que la participación de los docentes de las escuelas normales ha sido marginal y que pues básicamente es como para ir a levantar la mano y a validar los programas que se han hecho. Que casi siempre se centran en las reformas curriculares, que la política de formación inicial de profesores se centra mucho en la reforma curricular y deja afuera asuntos de la agenda educativa importantes como la misma formación de los formadores, el financiamiento, la infraestructura, el equipamiento, y eso pues lo que tiene molesto a las comunidades normalistas. Y que pues se dice que no son las mejores decisiones ya como diseño de política pública, y que pues estas atentan contra el normalismo, las misiones y visiones de las escuelas normales que a decir de algunas de ellas se sientan herederas, se sienten los últimos reductos de la discusión democrática en este país. Entonces, por ahí va. El siguiente, la implementación. Se discute sobre la implementación de la política y no es nuevo, esto ha pasado y va a seguir pasando. Que los tiempos políticos no siempre son los más favorables. Pues ahora hacen una reforma, al cuarto para las 3 días se va a la administración y pum, viene la reforma. Pero así ha pasado, le pasó lo mismo a la de secundaria en el 2006, le pasó al bachillerato. Imagínense que en el bachillerato tuvimos en una generación, en un corte de generacional, tuvimos tres reformas, teníamos en el bachillerato 3 reformas. Increíble, ¿sabes lo que significa para un sistema tener esa situación? No hay un pilotaje previo que genere evidencia empírica y contribuya a su mejora o rediseño. Por lo menos en este caso 2018. En la 2012 en preescolar y primaria hubo, y la Reexamen, por cierto, no le quiso entrar al pilotaje. Y ahora exige un pilotaje. Y en el 2012 dijo, no le entro. Se cuestiona que son verticales e impositivas, que las escuelas normales desde lo local poco pueden incidir en el rediseño, en el caso de que se participe. Que la capacitación de los colectivos docentes es insuficiente, desfasada y de mala calidad. Pues sí, como de costumbre, y nos ha pasado no solo en las normales, en todo, ahí les mandamos la reforma curricular y los profes en el vuelo los capacitamos, en el vuelo. Finalmente se implementan planes y programas de estudio, pero pues poco se hace con los recursos financieros y nada o muy poco para mejorar las capacidades físicas y tecnológicas de las escuelas normales. Por último, lo que tendría que ver con el ciclo de la evaluación de la política, pues se cuestiona que los estudios de seguimiento e implementación de planes y programas no son los adecuados, no permiten tener el estado, ¿sí? Un estado profundo de cómo se van moviendo, de cómo se van operando y en las condiciones en las que se operan esos planes y programas. Que los procesos de evaluación que hacen los pares académicos, como los CIE, son descontextualizados y que hace falta procesos de evaluación curricular que incorporen perspectivas analíticas integrales y procedimientos metodológicos pertinentes. Ya para ir cerrando, ya creo que ya me estoy pasando de tiempo, a casi 100 años de la SEP, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha quedado medianamente claro a quienes hemos participado en algunos asuntos de esto? Pues, en particular, yo sostengo que el pacto federal deberá ser revisitado y repensarse las atribuciones de la federación, los estados y los invitados que nunca llegaron a los municipios. Ya lo decía Felipe, a mí me parece que el municipio tiene un potencial enorme para acercar procesos de formación de primera importancia. Que si seguimos empeñados al amparo de ese federalismo de hacer un nuevo modelo educativo único para todas las entidades, siempre quedará de ver. Lo haga quien lo haga, definitivo. Gozamos en este país de tener uno de los municipios más ricos de América Latina y tener una región en la Ciudad de México, una zona de la región de México donde tiene altos índices de desarrollo humano, igual que los países. Entonces, un modelo único en este país, con estas condiciones, con estas asimetrías y estas brechas, lo haga quien lo haga, le vamos a tener que seguir reclamando.
que la formación inicial del profesorado de educación básica debe ser una política prioritaria y en consecuencia debe evaluarse la conveniencia de que ésta sea producto de reformas curriculares de la educación básica. Ya no podemos seguir alineando la política de formación inicial a los dictados de las necesidades de la educación básica. Formamos a los jóvenes en las escuelas para mover la reforma de educación básica y pues resulta que la cambian y los jóvenes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No queremos formarlos con una perspectiva mucho más amplia que alcance teórica y metodológicamente, que alcance la reforma esta y la que venga probablemente, para que no tengamos que estar dispersando tantos recursos en la formación continua. No podemos hablar solo de una mirada nacional y desconocer las necesidades y condiciones de los estados. Estos y las instituciones formadoras de docentes necesitan autonomía curricular. Digo, pues la UB, además de su autonomía, diseña sus propios planes y programas de estudios y hace investigación. Las escuelas normales no tienen derecho a eso. Para la federación, los estados todavía somos menores de edad y no tenemos la capacidad como para hacer propuestas que desde lo local respondan a necesidades que nosotros ya sabemos están bien identificadas. No es lo mismo formar profesores en el norte del estado que formar profesores en la región de Córdoba o Izaba, que ya sabemos que hay una fuerte tradición formativa y hay regiones ya de formación regional que sabemos que no es fácil entrarle y que tenemos que entrar con programas distintos. Y qué bueno que la política de formación inicial debe ser integral y considerar diferentes actores y factores en las cuales que tienen las instituciones formadoras de docentes. Y ya finalmente, nada más para no dejar el asunto, ¿qué va a pasar qué estaría pasando en lo local con esta reforma curricular de este 2018? Pues hay como 3 escenarios, ¿no? Más los que ustedes les quieran incluir. La primera es la cancelamos. Ya, digo, si ya nos vamos, ya la cancelamos y ya hagan como quieran, ¿no? La segunda es, la negociamos, y negociamos implicaría hacer los ajustes producto de las críticas que se le han hecho y pilotearla en este 2018-2019. Y la otra es postergarla, y avanzar en la generación de condiciones que favorezcan su implementación. Y la tercera que yo veo es postergarla para que la decisión política la tome la nueva administración, aunque postergarla y cancelarla en el imaginario de muchos sería siendo lo mismo, porque si gana ya saben quién, lo más seguro es que le vaya a decir no porque obedece a... ¿Sale? Pues es todo.